para proyectar. Bueno, pues mi nombre es Viviana Navarro, soy doctora en Psicología, trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública y la verdad es que es un verdadero honor presentar esta mesa redonda donde han apostado desde la Consejería de Salud, desde las asociaciones, por una web que nos va a permitir trabajar con el tema del deterioro cognitivo tan necesario en nuestros días. Vamos a dar la palabra en primer lugar a Ángela García. Ella es la presidenta de la Confederación de Federaciones de Familiares de Alzheimer, también es la presidenta de la Federación de Jaén y nos va a hablar desde la perspectiva de las asociaciones de los familiares, qué supone este trabajo, qué supone el tema de la web y del trabajo con el Alzheimer. Gracias, Viviana. Yo mi intervención no puede empezar de otra manera que felicitando a la Escuela de Salud Pública por la magnífica página web de En Buena Edad, darte la enhorabuena a ti, a José Manuel Espinosa, a Mané. Y lo comentábamos antes en Petit Comité, que una página como esta quizás va a retrasar el que se utilice la nuestra. Así que yo les animo a hacer de esta página parte de su día a día. La Confederación, para quien no nos conozca, le voy a dar unas breves pinceladas, la componen las 8 provincias andaluzas, que aglutinan a 123 asociaciones en todo el territorio español. Tenemos algo más de 22.000 socios y hay 93 centros sanitarios, 36 unidades de estancia diurna y 3 residencias. En el 2018 atendimos a cerca de 13.000 familias en estas 123 asociaciones. Tenemos un volumen de trabajo enorme, pero disponemos de un equipo técnico extraordinario. Cuando hace como algo más de 2 años, Manolo en una cafetería me habló de la página web, lo primero que sentí fue ilusión, como creo que nos ilusionamos todos cuando empezamos a conocer el proyecto que nos presentaba Manolo. Era un proyecto de fondo europeo, detrás estaba EPES, que es la empresa de emergencia sanitaria, y empezamos a participar profesionales y cuanto más personas nos reuníamos, con más ilusión hemos trabajado. Aquí yo veo personas a las que me ha encantado conocer, veo a Noemí, que para nosotros fue, creo, todo un descubrimiento, ¿verdad, Manolo? Se incorporó Eva Cuartero, que también fue un gran descubrimiento, por lo menos personalmente, con la que trabajo magníficamente. Y bueno, está Roberto que también es una pieza importante, está María Vascón, por ahí está Silvia. Bueno, hemos participado muchos profesionales que seguro que Manolo ahora nos hablará de ellos. Y yo lo único que me queda es decir gracias por hacer que la Confederación sea parte activa de este proyecto. Nos tenéis a vuestro lado, sabes que estamos dispuestos a seguir siempre que tú lo requieras, siempre que se hable de Alzheimer nosotros estamos dispuestos y espero seguir trabajando con Mané, con la Escuela de Salud Pública, que también tenemos un proyecto interesante a punto de finalizar. O sea, que nosotros estamos siempre, las entidades, las asociaciones, las familias, estamos siempre al lado de la Administración para trabajar conjuntamente en beneficio de no solo las personas que padecen la enfermedad, sino también de sus cuidadores. Yo, por mi parte, ahora iremos hablando, pero mi presentación queda hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Como has comentado, el trabajo de conjunto, la sinergia entre las distintas entidades e instituciones es fundamental y yo creo que somos aliados todos los participantes de esta mesa, ¿no?
Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente. Ella es Eva Cuartero, es la coordinadora de la estrategia de Alzheimer de la Consejería de Salud y Familias, y ella nos va a enmarcar esta estrategia que es como el paraguas, ¿no?, que cobija esta web que después nos presentará el siguiente ponente. Adelante. Muchas gracias, me adhiero a las felicitaciones de Ángela. Yo acabo de llegar, llevo ya más de una década al lado de los pacientes y de sus familias, pero sí acabo de llegar a formar parte de este maravilloso equipo. He tenido una acogida que, bueno, no tengo palabras para agradecer cómo me han acogido. Creo que llevamos ya un bagaje de trabajo, de años y sobre todo estar cerca de los pacientes y de su familia. Y ahora intentaremos llevar eso a las instituciones para que realmente mejoremos y consigamos mayores resultados en salud para los nuestros. Yo he traído aquí una pequeña presentación. Sé que somos personas que no tenemos el problema, el deterioro cognitivo. Seguramente que todos los conocemos, que hemos tenido familiares, amigos, personas cercanas, porque es algo tan prevalente que creo que aunque no seamos ahora mismo afectados, todos tenemos en mente y conocemos las circunstancias por lo que pasan estas personas y su familia. Es una enfermedad que nosotros decimos neurodegenerativa. Cuando yo me refiero a deterioro cognitivo, demencia y hablo de Alzheimer, me quiero referir a cualquier otra enfermedad neurodegenerativa que finalmente termine minando las capacidades de las personas, minando las capacidades para ser autónomos, para cuidarse, para tomar decisiones, para incluso reconocer a sus propios seres queridos. Utilizamos la palabra Alzheimer de forma genérica porque es la enfermedad más prevalente, pero realmente nos estamos refiriendo a todas esas enfermedades que finalmente llevan a los pacientes en esta situación de debilidad. Y es un problema de gran magnitud. Como digo, alcanza valores prácticamente epidémicos, porque es una enfermedad que está directamente relacionada con el envejecimiento de la población. Se piensa que nuestro organismo sí está preparado para vivir 100 años, pero que nuestro cerebro va un poco más atrás. Y todo nuestro cerebro, cuando envejece y pasa de una edad determinada, envejece como lo hace el de un paciente con Alzheimer. Por tanto, a medida que las sociedades se van haciendo más mayores, se alcanzan, gracias a los cuidados sanitarios, culturales, sociales, familiares, alcanzamos una esperanza de vida más alta, vemos mayor incidencia de la enfermedad de Alzheimer. Se piensa que en España puede haber cerca de 1 millón de personas por la población que tenemos en nuestra pirámide poblacional afectada y en Andalucía sobre 113.000 personas con la enfermedad. No todas las zonas andaluzas están afectadas por igual. Si veis ahí en ese mapa, las zonas que tienen los colores más cálidos indican un índice de envejecimiento de la población mayor. La zona de la Vega del Guadalquivir son poblaciones más jóvenes y las poblaciones más mayores están asentadas en pequeños núcleos de población situados habitualmente en las sierras de las provincias. Esto conlleva también que quizás los servicios sociosanitarios no están tan a mano en estos grupos de población que están en más riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Si no tenemos un tratamiento preventivo o curativo de la enfermedad y afortunadamente cada vez vamos viviendo más, las previsiones a nivel sanitario y de coste, pues la verdad que son alarmantes, no solamente en España, sino a nivel mundial, porque la población va envejeciendo en todos los países del primero y del tercer mundo. Y si realmente estimamos que la población envejecerá y que habrá un porcentaje muy alto de pacientes mayores de 65 años, en el 2050 se piensa, si seguimos con este crecimiento poblacional, que 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65 años, pues se piensa que en esa época, pues prácticamente si no tenemos un tratamiento para la enfermedad, pues el número de pacientes se puede hasta triplicar.
Tenemos un reto diagnóstico desde su inicio. Siempre preconizamos que debemos diagnosticar lo antes posible el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Pero hay mucha dificultad a la hora de su diagnóstico, porque el diagnóstico hoy por hoy en la práctica clínica diaria en una consulta es un diagnóstico clínico y lo recogemos de la información que nos trae la familia. Habitualmente el paciente no es consciente de lo que está ocurriendo, aunque en ocasiones en fases muy leves puede ser el que nos consulte. Es decir, el de la recogida de los datos de lo que está ocurriendo en el día a día, donde nosotros hacemos un diagnóstico clínico y las pruebas complementarias que hacemos las hacemos para descartar otras causas que podrían simular ese deterioro clínico. Estamos trabajando para que haya biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Pues una técnica sencilla, fiable, que podemos hacer en la práctica clínica diaria y que nos da sensibilidad a la hora de un diagnóstico. Por ejemplo, una determinación de glucemia en sangre. Pues queremos tener esos biomarcadores disponibles en la práctica clínica diaria. Hay muchos grupos de investigación que están detrás de esto y se piensa que en cuestión de pocos años tendremos esas medidas en los laboratorios y podremos realizarlo en la práctica clínica diaria. Pero hoy por hoy es un diagnóstico clínico. Por tanto, es importante que en cuanto veamos medir síntomas iniciales de que algo puede estar cambiando, que consultemos rápidamente. Hemos tenido foros donde nos han consultado profesionales, educadores desde los talleres de memoria de los centros de adultos, desde los centros de participación activa. ¿Qué hacemos cuando vemos que algo cambia? Hay que informar y hay que diagnosticar lo antes posible para poner el tratamiento farmacológico y no farmacológico a disposición del paciente y su familia lo antes posible. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos diagnosticando la enfermedad de Alzheimer en su última fase, la veis ahí al final, a la izquierda, como demencia. Pero la enfermedad de Alzheimer, su fase final es una demencia, pero se prevé que puede durar hasta incluso de 20 años de forma silente. Está alterando nuestro cerebro, se pueden ver cambios en imágenes estructurales, en imágenes funcionales, analizando el líquido cefalorraquídeo de estas personas que todavía no tienen síntomas, pero que ya la enfermedad poco a poco va minando el cerebro. Tenemos que diagnosticar la enfermedad en esas fases iniciales, el día que tengamos un tratamiento eficaz, porque seguramente no estemos curando la enfermedad de Alzheimer porque estamos llegando demasiado tarde al diagnóstico. Estamos diagnosticando la enfermedad en su fase de demencia. Tenemos que diagnosticarnos antes, una década o 2 décadas antes, para poder prevenir y evitar que nuestro cerebro envejezca y termine desarrollando completamente la enfermedad, la fase de demencia. La enfermedad es muy amplia, a veces se manifiesta como fallos de memoria, esa es la forma más típica, pero es muy amplia. La forma de presentación inicial puede ser muy variable de unas personas a otras y si estamos en edades muy tempranas, en edades por debajo de los 65 años, pues a veces tienen una forma atípica, distintas de presentarse, que no es la afectación de la memoria. Muchas veces son trastornos de conducta, trastornos del ánimo, que a veces, como no tenemos ningún biomarcador que hacerle a esa persona, pues puede que retrase el diagnóstico. Así que cuando nos ponemos delante de un paciente que tiene Alzheimer, tenemos que pensar en esferas muy distintas, en el día a día, en la cognición, en la conducta, para que engloben todas ellas y llegar al diagnóstico lo antes posible. Y una vez que está la enfermedad instaurada, no olvidarnos de ninguna de estas esferas, porque en muchas ocasiones lo que causa más sobrecarga o más trastorno en la familia son los trastornos de conducta, que tienen abordaje y tienen tratamiento. No nos podemos olvidar tampoco de las personas discapacitadas. Las personas discapacitadas también envejecen y cuando ocurre el deterioro cognitivo puede que aún haya trastornos de conducta más disruptivos y de más difícil manejo. Y no olvidarnos de las personas que tienen síndrome Down, porque ellos, su cerebro, al tener 3 cromosomas 21, envejece de forma más precoz y envejece como una enfermedad de Alzheimer. Muchos de ellos no están diagnosticados y las familias no saben a qué se deben esos cambios en estas personas. Es un reto social, por tanto, es una enfermedad de largo recorrido, es una enfermedad de la persona, de la familia, de los amigos, de la sociedad. ¿Qué ocurre? Somos sociedades mediterráneas, nuestros pacientes están en nuestros domicilios. Hasta el 90% reside en su domicilio cuidado por un familiar, que tiene que tomar decisiones difíciles al final del recorrido y que debe estar formado para llegar a ese momento, antes de los momentos de crisis, saber lo que le viene bien, hacer lo más adecuado para su familiar en cada momento. En el 2015 el 83% de los cuidadores eran mujeres.
43% hijas, cuando son pacientes de más edad, o el 22% esposas en pacientes de más edad o en pacientes preseniles. Son mujeres jóvenes, muchas de ellas en edad laboral. El 80% no tienen una ocupación remunerada y hasta el 60% no reciben ayuda de otras personas. Esto se repite en cualquier zona. Este es un estudio de nuestra zona del 2016 y el perfil coincidía perfectamente con el nacional. Es muy importante trabajar con la familia, identificar al cuidador, informarle, formarle sobre síntomas, sobre la evolución paso a paso. Importante la aceptación de la noticia, ayudarle en esa aceptación y luego irle formando para las distintas etapas por las que van a ir pasando. Formarles en habilidades, saber cómo llevarlo en el domicilio, en autocuidarse, previendo la posibilidad de sobrecarga, evitándola y tratándola llegada el momento. Y, por supuesto, asistirle hasta el final y hasta la recuperación de su vida. Hay que cuidar al cuidador. Las asociaciones en ese aspecto, nosotros nuestra actuación, soy especialista en neurología, mi actuación es una actuación muy puntual, a veces cada 6 meses, a veces al año, a demanda, pero las asociaciones siempre están ahí junto con los equipos de atención primaria. Las asociaciones, el equipo de atención primaria, médico de atención primaria, enfermera gestora de casos, enfermera comunitaria, trabajadora social, siempre van a estar ahí. Y son los más cercanos, los que tienen que conocer el diagnóstico desde el principio y la primera fuente de apoyo para las familias y para los cuidadores. Yo creo que entre los sanitarios y extiendo ya en el mundo sociosanitario estamos obligados a tener coordinación, estamos obligados a hacer consenso, estamos obligados a la escucha activa, a saber qué necesitan de nosotros los pacientes, aquellos empoderados, y qué necesitan de nosotros las familias. Son ellos los que nos tienen que decir por dónde tenemos que ir, llevamos ya muchos años escuchando y esos planes estratégicos tienen que ir dirigidos a esas demandas, a esas necesidades que en el día a día, en la casa, en el domicilio, en la consulta, se prevén que son necesarias y que tienen resultados satisfactorios en salud. Nosotros estamos obligados a coordinarnos, a consensuar nuestra actuación entre nosotros y a garantizar la continuidad de los cuidados, para que en ningún momento ni el paciente ni el familiar se vea solo. Tenemos que trabajar para que en los momentos de crisis los pacientes y la familia se vean asistidos. Como digo, es importante asumir responsabilidades. Aquí nadie sabe más de enfermedad de Alzheimer que otro. Cada uno de nosotros estamos capacitados para llevar un momento, unas circunstancias, unos problemas, dar respuesta y tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar de forma coordinada para asumir nuestras responsabilidades, conjunto con la familia. La familia es corresponsable en el cuidado del paciente, está formada y ese apoyo que tenemos por parte de los familiares no podemos dejarlo pasar en ningún momento y tenemos que estar ahí para apoyarlo. Al lado para nosotros, en el área de gestión sanitaria, luego lo hemos extendido a muchas otras zonas, para nosotros supuso un antes y un después, porque nos abrió camino y nos marcó el itinerario que nosotros de forma más intuitiva estamos realizando con nuestras familias, ¿no? Y con las asociaciones. Fueron unos puntos de encuentro de un valor incalculable, donde nos sentamos durante una jornada completa, pues profesionales del ámbito social, del ámbito sanitario, cuidadores, pacientes empoderados en fases iniciales de la enfermedad, ayuntamientos, profesores, en fin, el ámbito de la verdad que cada vez que organizamos un taller al lado se va ampliando, ¿no? Y ahí escuchamos, simplemente escuchamos qué necesidades hay en esa zona en concreto, qué cosas pueden ser factibles y a través de grupos de trabajo intentar conseguirlas. Nosotros intentamos promover un abordaje multidisciplinar e interdisciplinar de la enfermedad. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pues que desde el momento del diagnóstico trabajemos por diagnosticar precozmente, por ofrecer el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico a nivel cognitivo del trastorno de conducta más eficaz, coordinarnos entre nosotros ante momentos de crisis, darle respuesta rápida a los pacientes y a sus familiares y continuar esa actuación dependiendo de nuestras competencias hasta el final y la recuperación de la vida del cuidador, partiendo, como pongo ahí en rojo, con la escasez de recursos que ya llevamos décadas padeciendo.
Esta es la estrategia que yo presenté el pasado Día Mundial del Alzheimer. Creo que es importante divulgar, estamos aquí divulgando, estamos sensibilizando, pero sobre todo yo resaltaría algunas palabras, ¿no? La OMS ya no la propone y yo la he querido resaltar aquí: concienciarnos. Yo creo que hay un salto entre la sensibilidad y concienciarnos realmente de que si no tenemos un tratamiento curativo en los próximos años, muchos de nosotros vamos a estar afectados, y yo me incluyo. Vamos a estar afectados, entonces tendremos que normalizar que tengamos personas con Alzheimer en la mesa de al lado del restaurante, en el columpio, en el banco de al lado del parque, o incluso a lo mejor en el taller de memoria. Tenemos que ampliar los campos, tenemos que desestigmatizar la enfermedad y transformar la percepción que tiene la sociedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque será algo normal, entre comillas. Y yo quiero equivocarme, yo quiero tener un tratamiento en 2 o 3 años y que todo esto al final no sirva para nada. Pero ahora tenemos que concienciarnos, tenemos que normalizar, porque son sujetos de pleno derecho y tienen el derecho a compartir con nosotros todos los beneficios de la sociedad. Por supuesto, formar, todo esto lo estamos haciendo, informar, prevenir, importantísimo la prevención de los factores de riesgo cerebrovascular. En buena salud lo trata, nosotros insistiremos siempre. ¿Qué es lo que queremos? Retrasar, como ha dicho Ángela. Queremos que esto se ocurre, ganarle años al Alzheimer, que llegue lo más tarde posible. Y la prevención de los factores de riesgo cerebrovascular, nuestra dieta mediterránea, el ejercicio, el evitar la depresión, la soledad, el mantenernos activos socialmente, familiarmente, previene, está demostrado, previene, es medicina basada en la evidencia. Y luego, ya digo, siempre estar ahí, saber que las necesidades van a cambiar y nosotros tener esa diligencia, esa rapidez para estar ahí, para preverlas y para tratarlas en el momento que surjan. Importantísimo el tratamiento no farmacológico de la enfermedad, la estimulación cognitiva, el ejercicio, la formación del cuidador, el dar cariño, como nos comentó el psiquiatra hace 2 días en Osuna, el dar cariño está demostrado científicamente que mejora la evolución de la enfermedad, y siempre mirando esa doble mirada, mirando siempre a la persona afectada y a su cuidador. Y estamos haciendo lo que la OMS nos pide para los próximos años. Tenemos que considerarlo como personas, son personas de pleno derecho, tienen que compartir con nosotros la sociedad, los beneficios, las oportunidades que nos da la sociedad, tienen que participarle, les tenemos que dar la seguridad y garantizar esos entornos amigables, esos ayuntamientos amigables con la enfermedad, para considerar y para lograr siempre que se mantengan en su entorno, en el entorno familiar, en el entorno cercano, durante el mayor tiempo posible y con la mayor calidad de vida. Y ya finalizo con el cartel que este año nos ha brindado la Confeafa, ¿no? Cambiar la mirada. No sé si lo ven claro, pero en el último columpio, pues podría tener la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y hay que verlo normal. Tienen que compartir nuestros espacios, tenemos que cambiar esa mirada para concienciar y para normalizar. Tenemos que trabajar y exigirle entornos amigables a la sociedad, a los ayuntamientos, a las diputaciones, y velando siempre por sus derechos del paciente y su cuidador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Yo creo que has dado unas claves importantísimas desde la estrategia, como son la detección precoz, ese diagnóstico, esa consulta rápida. También has hablado de las decisiones difíciles al final del recorrido, ¿no? que los familiares pues tienen que tomar, pero siempre apoyado desde la estrategia con la formación a esos cuidadores, a esos familiares, tanto en los cuidados para su familiar como en los autocuidados tan importantes, ¿no? Y finalmente destacar pues esa normalización de toda la sociedad en la convivencia, en la participación de las personas con Alzheimer y también personalmente desde el cariño, desde el trato, institucionalmente y en los ayuntamientos desde fomentar esos entornos amigables, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues vamos. Muchas gracias. Presentamos a continuación al siguiente ponente, él es Manuel González Guzmán.
es el promotor, el diseñador de esta web de Alzheimer, trabaja en la empresa pública de emergencia sanitaria y nos va a contar cómo ha sido ese desarrollo de la web. Es también una web que ha sido financiada por fondos FEDER y compartimos en nuestra plataforma y la suya, compartimos ese desarrollo tecnológico. Quizá yo creo que tienen un punto de encuentro muy, muy importante donde nosotros ponemos mucho más acento en la prevención, pero ellos hacen un trabajo fundamental una vez que la enfermedad da la cara con todas esas herramientas de apoyo a los familiares y a los pacientes. Nos va a presentar esa web. Muchas gracias. Hola, buenos días. José Manuel, muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. El proyecto en 2018 nace como página web de Alzheimer, pero en realidad desde la empresa pública de emergencia sanitaria, que este año cumple 25 años, empezamos a trabajar en el ámbito de lo social y de lo sanitario. Y empezamos a trabajar con un primer proyecto que se llamaba Plan Andaluz de Alzheimer. Y en ese Plan Andaluz de Alzheimer coincidí con la CONFEAFA y con las asociaciones de familiares. Y coincidí con una persona que está aquí sentada en la primera fila, Roberto, que me abrió a un mundo que desconocía, aunque era médico de familia, venía de un centro de salud, pero era un mundo totalmente desconocido. Yo nunca me podía imaginar que había tanto conocimiento en las asociaciones de familiares, tanto intercambio de información, tantas experiencias que contar. Y fue tremendamente enriquecedor. De hecho, ese primer plan estuvo vigente durante 4 años y en cierto modo se cambió un poco lo que era la estructura que entonces existía en Andalucía de lo que era el mundo de las asociaciones de familiares. Creo recordar que salieron 8 federaciones provinciales y una federación, una CONFEAFA, a nivel de toda Andalucía. Si algo aprendí del Alzheimer, y me llamó mucho la atención en la primera reunión con Roberto, es que era como un trayecto obligado. Yo defino el Alzheimer como un trayecto obligado. Sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo va a terminar, en un promedio de años, y la persona que acompaña durante ese viaje se siente tremendamente sola a lo largo de los años. Sabe que va hacia un camino que es muy tenebroso, que es irreversible, pero las asociaciones de familiares estaban allí. Y eso lo descubrí durante todos los años que estuve trabajando con ellos. Las asociaciones de familiares entienden que ese viaje es irreversible, que es muy duro, y es tan duro que esa persona con la que tú vas haciendo el viaje ni siquiera te va a reconocer, aunque te deje gran parte de emociones a lo largo de ese camino. Pasaron los años y salió la oportunidad de presentar un proyecto FEDER. Ese proyecto nada más que nos permitía tecnología, es decir, los FEDER no contemplan la contratación de personas, no contemplan hacer programas específicos, tecnología. Y cuando se nos puso por delante la opción de la tecnología, en esas primeras reuniones que decía Ángela, pensábamos llegar a todos los lugares en Andalucía, estuvieran donde estuvieran, las zonas más rurales, las zonas más aisladas, cómo podían acceder a la información, cómo podían sentirse acompañados durante todo el camino. Pues a través de algo que fuera muy global, a través de una página web. Entonces empezamos a trabajar un grupo de profesionales que, bueno, hay desde medicina de familia, enfermería, medicina interna, neuropsicología, psicología, oncología, ingenieros, muchísimos perfiles, a lo largo de 1 año y medio y a lo largo de más de 38 o 40 reuniones que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Entonces hemos conseguido sacar una primera página web que a lo largo de 2020 y de 2021 seguiremos trabajando en ella, pero que cumplía con 3 objetivos. Podíamos acompañar a los familiares y a las personas que cuidan a pacientes con enfermedad de Alzheimer. Queríamos sensibilizar, como dice Eva, ya un paso siguiente, concienciar y difundir acerca de la enfermedad. Y queríamos estar presentes en cualquier lugar. Fijaros, voy a pasar por encima de los principales componentes de la página web. La página web, nada más que entrar, veis que aparece una llamada Resuelve tus dudas. Si entramos en Resuelve tus dudas, te pone ¿sabías qué? Y en ¿sabías qué? Aparecen 12 bloques,
¿Qué son esos bloques? Esos fueron los bloques que las personas, los profesionales que formaban parte del grupo de trabajo entendían como los más importantes para cualquier familiar, para cualquier persona cuidadora en temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Eran los bloques que ellos, en su trabajo del día a día, los familiares preguntaban más temas sobre la enfermedad. Entonces eran bloques relacionados desde la atención primaria, con los cuidadores, con las asociaciones, con complicaciones médicas, con tratamientos. Y después de definir esos bloques, empezamos a meter preguntas dentro de los bloques. De tal forma que teníamos un pool de más de 250 preguntas, a través de las cuales las personas que entraran en la página web pudieran tener información relacionada con la enfermedad. Por ejemplo, tener información con las alucinaciones, por ejemplo. Yo pongo la palabra alucinación, alucinaciones, y me van a aparecer todas las preguntas que están contenidas dentro de los bloques que tienen que ver con una alucinación. Cuando un paciente, cuando mi familiar, en un momento determinado a lo largo del desarrollo de la evolución de la enfermedad tiene una alucinación, ¿qué hago? Un viernes, un sábado, un día de fiesta, ¿a quién llamo? ¿Puedo obtener información? De entrada sí, y directamente a través de la página web. Porque además de que queríamos ser muy globales, queríamos estar desde el principio de la enfermedad. Y habíamos hecho distintos escenarios. Y un escenario es, imaginaros, un viernes por la tarde en un centro de salud recibes la información de que un familiar tuyo tiene Alzheimer. Ese viernes se te cae el mundo encima. A las 5, a las 6, a las 7 de la tarde. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a quién pregunto? ¿Y dónde recurro? ¿Y dónde obtengo información? ¿Y quién me puede dar especificaciones muy concretas sobre lo que tengo que hacer de ahora en adelante? Ese era un escenario que responde la web, y la web da respuesta a ese escenario. Pero es que también da respuesta a las complicaciones que pueden ir surgiendo a lo largo de ese trayecto irreversible que os decía al principio. Bueno, pues aparte de ese contenido muy dirigido a dar respuestas puntuales, había otros componentes dentro de la web, como por ejemplo las asociaciones de familiares. Hay la posibilidad de acceder a todas las asociaciones que hay en cada una de las provincias andaluzas para que cualquier ciudadano sepa dónde puede recurrir en cuanto que se produzca ese diagnóstico. Y dentro de esas asociaciones tienes la posibilidad de ver qué es lo que hace cada una de ellas. Por ejemplo, si nos venimos a Jaén, creo que estaba por aquí está. Asociación de Familiares y Amigos del Enfermo de Alzheimer, Demencia Afines de Bailén a Fabailén. Y veis que aquí pone tipo 2. Tipo 2 es, cuando lo abres, la cartera de servicios, los servicios que desde la Asociación de Bailén se prestan a los pacientes que acuden a esa asociación. Aparte de encontrar la información o de saber cuál es el bloque de preguntas que te interesa para obtener información sobre la enfermedad, hay otra parte que es preferencias de vida. ¿Qué es preferencias de vida? Todos los que estamos aquí somos capaces de decidir sobre nuestro futuro, en el sentido de que yo tengo una capacidad cognitiva conservada y sé, en el caso de que la perdiera en alguna ocasión, ahora mismo sé cómo quiero que me atiendan, si yo perdiera esa capacidad de decidir. Bueno, pues con preferencias de vida damos la opción de que personas que entren en la página web que no tengan incluso nada que ver con algún paciente que tenga la enfermedad de Alzheimer puedan definir a través de esos 10 bloques cómo le gustaría ser tratado en el caso de que no fuera capaz de decidir. Y este apartado lo hacíamos para sensibilizar, para concienciar, para difundir acerca de la enfermedad de Alzheimer a toda la ciudadanía. Al final, cuando tú rellenas ese cuestionario, que se hace en 8 minutos, tienes la posibilidad de imprimirlo y se lo das a quien tú quieras. Y se lo das con el deseo de que en el caso de que no fuera capaz de decidir en un futuro, esa persona sepa cuáles son mis deseos. Y mis deseos en todas esas esferas. Por ejemplo, esto lo hemos trabajado con la Facultad de